Hola, ¿qué tal chicos? En la clase de hoy vamos a hablar acerca de las rupturas homolíticas y heterolíticas y también acerca de las reacciones por radicales y las reacciones polares. Esta es como consecuencia del tipo de ruptura o formación de los enlaces que puedan sufrir los átomos de los compuestos que están reaccionando. Las reacciones químicas, como sabemos, son fenómenos que ocurren entre compuestos que involucran la formación y el rompimiento de enlaces. Dependiendo del caso, los enlaces pueden romperse de manera simétrica o de manera asimétrica. Aquí vemos en la imagen un ejemplo donde una molécula que está conformada por dos átomos A y B se rompe para separar el átomo A del átomo B. En este caso, cada átomo conservó uno de los electrones que aportó para la formación del mismo compuesto. Cuando esto sucede y los electrones se dividen de manera equitativa en cada uno de los fragmentos formados, se habla de una reacción de tipo simétrico o de una reacción de rompimiento homolítico. Por el contrario, también puede existir un rompimiento asimétrico en el que solamente uno de los dos átomos se queda con los dos electrones del enlace. Estas reacciones químicas se llaman reacciones heterolíticas. Con respecto a las reacciones químicas homolíticas, se forman dos especies químicas llamadas radicales libres. Esta es una especie neutra que contiene un número impar de electrones y por lo tanto tiene un solo electrón sin aparear. No tienen su octeto completo, lo cual las hace muy reactivas. Mientras que los rompimientos de tipo polar producen dos iones, es decir, dos compuestos o dos elementos, dos átomos con cargas, una negativa y una positiva. De igual manera, así como pueden romperse los enlaces, también pueden formarse. Y dependiendo de los átomos, puede darse una formación simétrica o una formación asimétrica. En la simétrica, ambos átomos aportan un electrón para la unión. Y en la asimétrica, solo uno de los dos aporta el par de electrones para que pueda facilitarse dicha unión. El primer ejemplo es un ejemplo clásico de el enlace covalente simple, mientras que el segundo es un enlace covalente de tipo dativo o combinado. Entonces podemos definir a las reacciones por radicales aquellos procesos que involucran rompimiento y formaciones de enlaces simétricos. Un radical, que también se puede conocer como un radical libre, es una especie química neutra que contiene un número impar de electrones como lo mencioné anteriormente, y por lo tanto tiene un solo electrón sin aparear en uno de sus orbitales. Por otro lado, podemos definir a las reacciones polares como procesos que involucran rompimientos y formaciones de enlaces asimétricos. Estas reacciones involucran especies que contienen un número par de electrones y por lo tanto únicamente tienen pares de electrones en sus orbitales. Estos son mucho más comunes que las reacciones de tipo radical en la naturaleza y en los procesos químicos orgánicos. Ahora hablemos acerca de las reacciones por radicales. Estas, como lo mencioné anteriormente, son menos comunes que las reacciones polares, pero son muy importantes en algunos procesos biológicos e industriales. Los radicales son muy reactivos debido a que tienen un octeto incompleto y siempre buscarán la forma de completarlo. Esto lo pueden hacer mediante varios procesos. Dos ejemplos serían los que vemos aquí. En el primer caso, un radical reactivo es este compuesto que está representado de esta manera con un puntico que es un electrón sin aparear. Ese radical reactivo puede tomar el electrón que le falta de otro compuesto que sea estable y al tomarlo va a formar otro radical. Entonces estas reacciones se llaman reacciones de sustitución por radicales porque a partir de un radical y un compuesto estable se obtiene un compuesto estable diferente y otro radical. Otro ejemplo se da cuando un electrón sin aparear de un radical permite la unión con un alqueno, rompiendo el doble enlace y uniéndose con uno de los dos carbonos que conforman este doble enlace, dando como resultado otro radical en la molécula resultante. El resultado es una reacción de adición por radicales. Ahora vamos a ver como ejemplo la reacción química de cloración del metano que produce clorometano. Aquí podemos observar que una molécula de metano está reaccionando con una molécula de cloro diatómico en presencia de luz
para producir clorometano y cloruro de hidrógeno. Es importante tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, la luz y el calor son catalizadores importantes para que se lleven a cabo la mayoría de las reacciones químicas de tipo radical. Entonces, cuando hay luz, la molécula de cloro puede romperse. Esta etapa se conoce como etapa de iniciación, ya que el enlace que une a los dos átomos de cloro es muy débil, puede romperse fácilmente con el efecto de la luz ultravioleta. Y en ese proceso tendremos como resultado dos radicales libres de cloro con un electrón sin aparear. Ese radical de cloro, como ya sabemos, es muy reactivo. Y en otra etapa llamada propagación, eventualmente ese átomo de cloro radical va a encontrar un átomo de metano y lo va a bombardear, va a chocar con él. Al producirse ese choque, debido a que el cloro es muy reactivo, va a unirse con un hidrógeno de la molécula de metano y va a formar cloruro de hidrógeno, que es uno de los dos productos de esta reacción química. Pero al unirse va a soltar otro radical metilo. Ese radical metilo también es muy reactivo, no permanece mucho tiempo estar en la naturaleza, debe completar su octeto. Eventualmente, ese metilo reaccionará con otra molécula de cloro diatómico, rompiendo nuevamente este enlace y formando el producto estable clorometano, que es el segundo producto de la reacción química. Lo que sucede es que al llevarse a cabo esta segunda reacción de propagación, también se obtiene otra molécula de cloro como radical libre, igual a la que se obtuvo al inicio de la reacción de propagación. De esta manera, el ciclo se repite una y otra vez. Ocasionalmente, puede darse el caso en el que dos radicales libres se combinen para formar un producto estable. Y cuando esto pasa, se rompe el ciclo de la reacción y se da por finalizada. Sin embargo, estas etapas son muy poco frecuentes, ya que en una reacción química es muy pequeña la concentración de radicales, debido a su misma naturaleza reactiva, no se mantienen estables por mucho tiempo. Esto hace que la probabilidad de que colisionen estos dos radicales sea muy pequeña. Aquí vemos los ejemplos en los que podría ocurrir una reacción química que lleve a la terminación de la reacción en general, ya sea que reaccionen dos moléculas, dos radicales de cloro para formar nuevamente el cloro diatómico, que reacciona una de cloro con un metil. Esto daría como resultado el clorometano, que sí es el producto de interés, pero el problema es que tal vez al llevarse a cabo esta reacción se detendría muy temprano. Y por último podrían reaccionar dos metiles para producir etano. Ahora hablemos acerca de las reacciones de tipo polar. Estas son más comunes en la naturaleza y se llevan a cabo debido a que entre los grupos funcionales de una molécula existen polaridades, es decir, existe diferencia de cargas. Ya sabemos de nuestras clases anteriores, de años anteriores, que cuando un enlace polar se lleva a cabo es porque hay un átomo que tiene una electronegatividad mayor que otro y tiende a jalar a los electrones hacia su nube electrónica. Esto da como resultado dos cargas parciales, una positiva y una negativa. En el caso de la química orgánica, el carbono es el elemento que está presente en todas las moléculas. Entonces es con él con quien debemos comparar a los demás. Por ejemplo, si el carbono está unido a una molécula de nitrógeno, de flúor, de cloro, de oxígeno, de azufre, etc., entonces el carbono va a tomar una carga parcial positiva debido a que estos átomos son mucho más electronegativos que el carbono y van a tender a atraer a los electrones hacia su nube. Mientras que si el carbono se une a un átomo metálico como puede ser el litio, el sodio, el potasio, el carbono es más electronegativo que estos y va a atraer a los electrones hacia él. En estos casos, el carbono tomaría una carga parcial negativa y los metales que estén enlazados tomarían cargas parciales positivas. Es el caso que estamos observando en la siguiente imagen, donde tenemos una molécula llamada clorometano y una molécula llamada metilitio. En el primer caso, el carbono está unido a un cloro, el cual es mucho más electronegativo,
Y recordemos que los electrones se distribuyen alrededor de los núcleos de los átomos de un compuesto y que si hay una diferencia de electronegatividades suficiente, esta distribución se dará de manera asimétrica. Esa asimetría la representamos con estas burbujas en las que están envueltas las moléculas y podemos observar que el átomo de cloro tiene una burbuja un poco más grande y de color naranja. Eso representa que va a atraer los electrones más hacia él y como consecuencia obtendrá una carga negativa. En el caso contrario, observamos como en el metil litio el carbono tiene una nube de electrones más grande. Es decir, la distribución es de manera asimétrica, dejando el litio con una nube de electrones muy pequeña y por lo tanto con una carga positiva. Como ejemplo podemos hablar acerca de la reacción de adición de bromuro de hidrógeno al etileno. Ese doble enlace puede romperse siempre que se encuentre en condiciones adecuadas. En este caso, a temperatura ambiente se puede llevar a cabo esta reacción química. El bromuro de hidrógeno, como pueden observar, contiene una distribución electrónica asimétrica, ya que el bromo tiene una electronegatividad mucho más grande que el hidrógeno. Esto conlleva a que cuando se rompe ese enlace, el bromo conservará el par de electrones y el hidrógeno va a quedar sin electrones. Cuando se rompe este doble enlace, lo hace en esta situación de manera asimétrica, ya que el hidrógeno no tiene ningún electrón y necesita un par de electrones para poder unirse. Ese par de electrones lo aporta uno de los dos carbonos, mientras que el otro carbono, como quedó sin ese electrón, necesitará otro par de electrones para poder completar un enlace. Y casualmente se encuentra con el bromo, que tiene dos electrones libres para enlazarse. De esta manera se forma una molécula estable llamada bromoetano. Y eso ha sido todo en la clase de hoy. Espero que hayan entendido el tema. Si no, por favor déjenmelo saber y yo con gusto les responderé. Nos vemos la próxima.